diferentes a Dios. Y la realidad, hermano, es que el ser humano antes de la caída era igual en semejanza a Dios. No había conocido el pecado y por ende era igual a imagen y semejanza de nuestro Padre Celestial. Pero hoy en día somos tan diferentes a Dios que a veces es bueno meditar, ponernos a pensar qué cosas tenemos tan diferentes de Dios que deberíamos de dejar a un lado para comenzar a ser iguales a Dios. Una de las cosas que a nosotros no nos gusta como personas es que nos comparen. A nosotros no nos gustan las comparaciones. A ningún ser humano le gusta que lo estén comparando con alguien y menos si es algo negativo. A nosotros no nos gusta que nos comparen con personas y que nos digan es que tu carácter se parece, se asemeja al de tal hermano o al de tal amigo, porque eso nos hace sentir mal. Eso nos desagrada a cada uno de nosotros. Por lo menos con la única persona que nos deberían de comparar las personas que nos rodean, el mundo, nuestros amigos, nuestra iglesia, sería compararnos con nuestro Señor Jesucristo, pero mostrar esa diferencia, una diferencia positiva para nuestra vida espiritual, mostrar que nosotros tenemos el amor, la comprensión, la bondad, la mansedumbre que solo puede dar nuestro Señor Jesucristo. Sería agradable. Por eso el texto bíblico o la lectura bíblica que se leyó ahorita en el libro de Filipenses, en el capítulo 2, versículo del 5 en adelante, vamos a abrir nuestras Biblias, el capítulo 2, versículo del 5 en adelante, dice la palabra de Dios así. Filipenses capítulo 2, versículo del 5 en adelante. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Él, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo y tomó la forma de siervo y se hizo semejante a los hombres. Mas aún hallándose en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Hay tres estados en que se encuentra la gran mayoría de los seres humanos. Y yo diría que el primer estado en que nos encontramos nosotros los seres humanos es que somos inconformes. El ser humano es inconforme por muchas cosas que lo rodean. A veces decimos, y hay un dicho, que hay felicidad, pero que no es completa. Y eso suele pasar aún en nuestra vida espiritual. Nosotros, cuando quizás alguno no tiene un empleo, oramos a Dios y le pedimos el empleo. Y llega Dios y provee ese empleo, pero luego nosotros llegamos y comenzamos a mostrar la inconformidad diciendo, es que trabajo demasiado y me pagan poco. O sea, ya comenzamos a ser que inconforme. Estábamos pidiéndole a Dios por un empleo, pero ahora estamos inconformes porque tenemos el empleo, pero trabajamos mucho y nos pagan poco. Somos inconformes porque quizás tenemos un vehículo, un carro para poder movilizarnos y queremos uno mejor. O sea, somos tan inconformes con las cosas que nos rodean, con las personas que están a nuestro alrededor, que a veces eso es lo que no nos hace ser tan felices a nosotros en nuestra vida cotidiana. Somos inconformes a veces en la iglesia con los cargos.
Cuando se hace en la junta de nombramiento, es que yo quería el cargo del servicio de canto. Yo quería hacer la de canto, porque es que la hermana no le veo que cumpla con las condiciones que debe tener las personas para tener el servicio de canto. Yo creo que ese cargo era el que me tocaba a mí. O si quizás me dan el cargo de diaconisa, estoy inconforme porque es que en realidad yo no me veía allí. Pero en realidad, cuando nosotros vamos a la Biblia y miramos el ministerio de nuestro Señor Jesucristo y vemos lo que Él era el Dios del universo, y lo sigue siendo el Dios del universo, que estaba allá y que por determinaciones que tomó Adán y Eva, vino a este mundo a salvar una raza caída y que estaba condenada a la muerte eterna. Pero Él se despojó de su gloria, se despojó de toda esa pompa rodeada de ángeles, el cual Él no le tocaba venir acá a morir por nosotros, pero Él se tomó ese trabajo y quiso venir, bajar acá a la tierra y vivir una vida en la cual no era la mejor. Y nosotros estudiando la Biblia no encontramos, y el Espíritu Profecía, no encontramos que Jesús se haya puesto inconforme cuando quizás Él sabía que iba a nacer en un pesebre rodeado de animales. Él no se puso inconforme. Él no llegó y le dijo al Padre Celestial, sabes, yo voy allá a la tierra, pero yo no quiero nacer en un pesebre. Eso quizás es de mal olor, quizás no está bien adecuado para el Dios, porque yo soy el Hijo de Dios. Eso no está adecuado para mí. O sea, Jesús no mostró esa inconformidad. Y quizás Jesús tampoco le dijo, mira, yo voy allá, pero tampoco quiero que la gente me abofetee, que la gente murmure, que la gente hable mal de mí, que la gente haga cosas en contra de mí para matarme, y tampoco quiero morir en una cruz como un malhechor, como una persona que haya hecho cosas en las cuales yo no hice nada, porque si vas a ver mi registro, yo voy a llevar con la ayuda tuya una vida santa, sin pecado alguno, para que el ser humano se salve. Jesús no fue inconforme a lo que lo rodeaba. Jesús no fue inconforme a lo que vivía. Entonces, el mayor ejemplo que nosotros tenemos es nuestro Señor Jesucristo. Un Dios que vino acá a la tierra y lo dio todo. Un Dios que vino acá a la tierra y no se puso a pensar en por qué esto o por qué lo otro, sino que vivió una vida agradable delante de Dios. A veces las inconformidades que nos rodean, esto nos lleva a que nosotros podamos tener una vida completamente alejada muchas veces de la presencia de Dios. Debemos de, no con esto quiero decir que con la conformidad sea muy buena, no. A veces nosotros en nuestra vida espiritual debemos de desear mucho más, anhelar mucho más, pero para el crecimiento de nuestra vida espiritual y para ayudar a otros a llegar al reino de los cielos. Pero a veces somos inconformes con lo que Dios nos ha dado y con los que nos rodea. Somos inconformes con nuestra familia, somos inconformes quizás con la parte de la alimentación que llevamos, porque queremos llevar otro estilo de alimentación, somos inconformes porque quizás no tenemos una cuenta de crédito tan grande para poder gastar o utilizarla de diferentes maneras. Somos inconformes hasta con la ropa que vestimos. Miren, hace 9 años atrás, sí, hace 9 años atrás, yo asistía a la iglesia de donde es mi esposa. Yo asistía ya cuando ese tiempo éramos novios, yo asistía y yo tenía más de 2 sábados de estar pidiéndole a Dios que me regalara unas nuevas mudas de ropa y que también me diera otros pares de zapatos. Yo le pedí eso a Dios, Señor, ayúdame a poder tener eso. Yo quiero estar mejor. Y esa era mi oración. Y durante 2 sábados yo seguía pidiendo eso. Pero llegó un momento en que Dios me habló y me senté en una de las sillas de atrás. Y alante de mí se sentó un hermano.
El hermano se sentó, estábamos cantando y yo veía que el hermano cantaba con gozo, el hermano estaba completamente conectado allí con Dios, pero en esos momentos algo me dijo que agachara la cabeza y yo llegué y agaché la cabeza. Y al agachar la cabeza llegué y miré los zapatos del hermano y el hermano tenía un zapato completamente roto abajo y se le veía la planta del pie. En esos momentos yo llegué, agaché mi cabeza, el Espíritu Santo me hizo agachar la cabeza allí, incliné el rostro y le dije, Señor, perdóname. Perdóname porque yo soy inconforme con lo que tú me has dado hasta el momento, pero te pido que me perdones, pero ayuda a este hermano a que pueda tener, Señor, un par de zapatos nuevos. Y ayúdame, Señor, a poder vivir con lo que tú me das, a poder, Señor, aceptar lo que tú me has dado hasta el momento. Entonces, eso es la inconformidad. Y en la Biblia se registra, vamos a abrir nuestras Biblias en el segundo libro de los Reyes, el capítulo 20. Segundo libro de los Reyes, en el capítulo 20. Capítulo 20 vamos a encontrar allí, segundo libro de los Reyes, el capítulo 20. Aquí vamos a encontrar al rey Ezequías. Cuando nosotros leemos acerca del rey Ezequías, cuando comenzamos a leer, dice que el rey Ezequías quitó los lugares altos, que el rey Ezequías hizo lo que agradaba a Dios. Pero llegó un momento en que su vida se llenó de una inconformidad y quizás puede pasar o puede pasar en nosotros también, como quizás le pasó al rey. Y dice así, el capítulo 20, versículo 1 dice, en aquellos días Ezequías cayó enfermo y de muerte, y el profeta Isaías, hijo de Amós, fue a verlo y le dijo, Jehová dice así, ordena tu casa porque vas a morir y ya no vivirás más. Este hombre había tenido un reinado ejemplar, había logrado quizás que el pueblo de Dios hubiese tenido una mirada diferente a lo que habían logrado sus padres, sus abuelos en otros reinados, pero él logró que los lugares altos, la adoración a falsos dioses se estuviera cambiando. Pero llega un momento en que él llega en una inconformidad porque Dios le manda a decir por medio del profeta que arregle su casa, que ordene su casa porque va a morir y ya no vivirá. Pero miren lo que dice el versículo 2. Entonces él volvió su rostro y a la pared y oró hacia Jehová. Te ruego, Jehová, te ruego que hagas memoria de que he andado fielmente delante de ti y con corazón íntegro y que he hecho las cosas que te agradan. Ezequías lloró amargamente. Y nosotros, conociendo la historia del rey Ezequías, podemos dar cuenta de que Dios le respondió su oración, pero no era el deseo de Dios responder esa oración. Él había sido un rey ejemplar, pero la inconformidad de vivir hasta allí, era inconforme él hasta con lo que Dios le había dado hasta ese momento y quiso que Dios le prolongara más vida, y fue así. Dios le prolongó 15 años más y nosotros conocemos la trágica historia que lo que le sucedió a este rey. ¿Será que nosotros estamos siendo inconformes con lo que Dios nos ha dado hasta el momento? Quizás que nosotros estamos siendo inconformes con las personas que nos rodean, con las bendiciones que caen de lo alto. Este rey fue una persona que inconforme, al igual que el pueblo de Israel. El pueblo de Israel, cuando Dios lo saca de allá y están frente al mar, al mar rojo y rodeados por montañas, ¿qué es lo que le dijeron a Moisés? Para esto nos sacaste, para que muriéramos en Egipto, o no habían sepulcros, para que muriéramos acá, no habían, sepulcros allá en Egipto. Comenzaron a murmurar, y la historia del pueblo de Israel es una vida de inconformidad con lo que Dios daba. Dios le proveía el alimento por el maná y eran inconformes porque ellos querían comer carne, querían comer codornices. O sea, nosotros somos inconformes con el Dios de misericordia. Nosotros somos inconformes con ese Dios que vino acá y murió en la cruz del Calvario. Dios desea que nosotros podamos tener una vida completamente diferente,
una vida de agradecimiento, que tú y yo seamos hombres y mujeres de agradecimiento a lo que nos da Dios y que dejemos la inconformidad a un lado. Ahora, somos inconformes y el ser humano, por ende, es inconforme, pero el ser humano también es inconstante. Somos inconstantes. Y dice la Biblia allí en el relato bíblico, en Santiago, vamos a buscar nuestras Biblias en Santiago, en el libro de Santiago, libro de Santiago, y miren lo que dice así, somos inconstantes nosotros, dice, pero Santiago capítulo 1, versículo 6 al 8, dice la palabra de Dios así: pero pidan con fe y no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar que arrastra por el viento y es echada de una parte a otra. No piensen, pues, quien tal haga recibirá cosa alguna del Señor, ya que esa persona de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Y eso nosotros lo podemos ver un claro ejemplo en la Biblia. Balaán no sabía si bendecir o maldecir al pueblo de Dios, y nosotros conocemos cómo terminó Balaán. Entonces, a veces nosotros somos inconstantes, pero somos nosotros inconstantes en lograr nuestras metas, en conseguir nuestros objetivos. Somos personas que quizás nos proponemos hacer ejercicio, porque hasta yo lo he hecho, y comenzamos 1, 2, 3 días, pero a la semana volvemos a nuestra vida sedentaria, pero aún peor de la que la teníamos. Somos inconstantes en lograr nuestras metas. Comenzamos a estudiar algo o comenzamos a lograr un propósito y lo dejamos a media. Comenzamos con ese entusiasmo de levantarnos temprano, de orar, de estudiar la Biblia, y eso lo dejamos a un lado. Y nuestra vida es completamente como de doble ánimo. Somos como las olas del mar. Nuestra vida va de aquí para allá y no tenemos un punto fijo al cual nosotros queremos llegar. Y eso es lo malo para nuestra vida espiritual. Nosotros no conocemos a un Salvador que vino acá a la tierra y tomó la decisión. Sí, yo salvo al ser humano, pero cuando vio la primera prueba, cuando vio que el enemigo comenzó a atacarlo a través de las tentaciones, dejó todo a un lado. No, nosotros conocemos a un Salvador que vino y la meta principal era, en primera instancia, vindicar el carácter del Padre Celestial. En segunda instancia, era salvar la raza humana, y cumplió su meta. Logró el propósito confiando plenamente en nuestro Padre Celestial. Otro ejemplo vivo lo tenemos en los discípulos. Jesús le decía: velad y orad para que no entréis en ¿qué? En tentación. Pero los discípulos que cabeceaban y dormían. Y eso era algo que hacía que su fe fallara. Somos personas inconstantes en nuestra vida espiritual. Somos inconstantes en nuestra vida familiar. Somos inconstantes a veces para los jóvenes en el noviazgo. Un día hoy tengo una novia, un día tengo un novio, o un día la dejo porque en realidad no llena o no cumple mis expectativas. Somos personas que no tratamos de ser personas de una decisión firme, agarrada a la mano de nuestro Señor Jesucristo. Nos hace falta, queridos hermanos, ser más constantes a nosotros en la oración, en el estudio de la palabra y en la testificación. Nos hace falta ser más constante en nuestro hogar. Nuestro hogar se está destruyendo. No bajemos los brazos, sigamos orando, sigamos luchando por ese hogar. Nuestros hijos no quieren conocer de Dios. No digamos ya lloré, ya ellos conocen. No, sigamos orando, sigamos intentando, porque el que comenzó la obra en ellos y el que comenzó la obra en nosotros la terminará para honra y gloria de su santo y bendito nombre. Entonces, somos personas inconformes, somos personas inconstantes, pero tenemos a un Jesús que no habló nada. Como cordero fue inmudecido al matadero sin decir ninguna frase, y vivió una vida agradable a Dios. Pero tenemos también al otro
que fue constante en una vida para lograr el propósito de Dios y lo logró nuestro Señor Jesucristo. Pero ¿saben? Somos inconformes, somos inconstantes y también somos inhumanos. El ser humano es inhumano. Nosotros no somos personas a veces que nos condolemos con el dolor ajeno. Somos personas que solamente pensamos en nosotros, primero yo, y luego los demás, si acaso. Y eso es lo que pasa en nuestra vida. En la Biblia se encuentra un gran ejemplo de personas inhumanas, y son los hermanos de José. Los hermanos de José, al ver que quizás él hacía lo que el padre le mandaba, llegaron y lo trataron de matar. Y al ver lo que quizás quedó vivo con vida y no pudieron matarlo, luego lo vendieron. Y no solo eso, inhumanamente vender a su hermano y ver el sufrimiento, cómo sufría él al venderlo, sino que también llegaron, cogieron un animal, lo mataron, cordero, y mostraron a su padre que lo había rasgaron su túnica de colores que le había regalado su padre. Y no solo eso, fueron allá y fueron tan inhumanos que veían cómo su padre sufría, cómo su padre vivió durante todos esos años. Ese sufrimiento, ese dolor. Somos inhumanos a las personas, a los vecinos que están en nuestro alrededor y quizás están pasando necesidades, están pasando una situación mala. Somos inhumanos, hermanos, hasta en las oraciones, que solamente oramos para beneficio de nosotros y no oramos para que el Señor ayude a los demás. Somos tan inhumanos en que la palabra de Dios dice que el amor de muchos se enfriará. Pero podemos ver a ese Cristo que vio tan inhumanos a aquellos líderes religiosos cuando llegaron y llevaron a la mujer adúltera a sus pies. Y era para hacerlo caer, pero entonces él se dio cuenta allí que sus corazones eran como sepulcros blanqueados, que eran unas piedras, y Jesús le dijo: tire la primera piedra a aquel que esté libre de pecado. Y aquella persona que no era inhumana, que es nuestro Señor Jesucristo, Jesús pudo haber dicho: yo para qué voy a salvar al ser humano, yo para qué voy a dar mi vida por aquellos que yo sé que más adelante no van a aceptar este plan de salvación. Jesús, que lo conoce todo, sabía que tú y yo íbamos a fallar, íbamos a caer, que muchos no íbamos a aceptar el mensaje de salvación. Pero aún así, como Él no es inhumano, sino que Él es todo amor, murió en la cruz del Calvario para darnos la salvación a cada uno de nosotros. Nos pone a pensar esto algo, que dice: hay el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, que no estimó cosa alguna que aferrarse, sino que se despojó de todo, se vació y vino a morir hasta muerte de ¿qué? Muerte de cruz. Jesús sabía que tú y yo lo íbamos a rechazar. Jesús sabía que los fariseos, que los escribas, que el pueblo, todos iban a rechazarlo como el Salvador. Jesús sabía que Judas lo iba a traicionar, pero aún así Él vino acá a la tierra a morir por él y a morir por ti, por mí. Somos inconformes, somos personas inconstantes, somos personas inhumanas, pero todo esto puede cambiar en nosotros, porque el que comenzó la obra en nosotros la perfeccionará hasta el final. Queridos hermanos, la inconformidad no debería de existir en nuestra vida, pero aún existe, y deberíamos de pedirle a Dios que nos ayude en oración. Nuestra fe, nuestra vida espiritual, nuestra religión es inconstante y no nos ayuda a poder tener una vida dedicada a las cosas de Dios. El Señor quiere que nosotros logremos la meta, y la meta es reinar con Él en la Canaán celestial. Si en algún momento te has desanimado, en algún momento ha decaído tu fe, yo te invito a que te levantes, a que vayas y te arrodilles allí y hables con Dios, o allí donde estés sentado, hables con Dios y le comentes cuáles son tus deseos,
y reconozca que nosotros somos débiles y que por sí no podemos, que somos inhumanos ante el dolor ajeno, pero que Él no es ajeno a eso y que Él nos ayude a confiar en Él, a tener una plena seguridad de que Él está a nuestro lado y que Él nos ayudará bajo cualquier circunstancia. Y mi invitación en esta mañana es a que aceptemos a que nos comparen con nuestro Señor Jesucristo. Porque al compararnos con nuestro Señor Jesucristo, las personas van a ver el amor, la paz, la bondad, la misericordia y todo lo que Él provee para el ser humano. Que el Señor les bendiga, hermanos, que el Señor nos guarde y que nos ayude a avanzar hacia la Canaán celestial. Muchas bendiciones.